Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, que nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Educación Financiera y Finanzas Personales, con la temática titulada Sección 1, Importancia de la Planeación Tributaria. Para dar inicio, quiero invitar al doctor Harrison Walter Díaz Reyes. Él es profesional en Administración y Negocios Internacionales, especialista en gerencia turística y estudiante de maestría en negocios globales, con experiencia en el sector comercial y financiero, que nos acompañará con unas palabras de apertura. Doctor Díaz, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes para todos los presentes. De antemano, Oscar, gracias por el espacio, por la invitación. Bueno, quiero comentarles un poco sobre este espacio, sobre quién soy yo. Yo soy Harrison Díaz, yo soy funcionario de Positiva Compañía de Seguros. Soy la persona que actualmente lidera el programa de educación financiera de la compañía, Finanzas Positivas para una Vida Segura. Es un programa que lideramos a través de la Vicepresidencia de Negocios, a través del área o la gerencia de experiencia del cliente. Este programa nos acompaña a través de la compañía o nace a través de la compañía ya hace 13 años más o menos. Es un programa que está certificado hoy por hoy de la mano de la Superintendencia Financiera de Colombia. Contamos con este título de la mano de la aseguradora Equidad Seguros, ya que somos las únicas dos aseguradoras en el país que contamos con esta certificación en el programa de calidad. Entonces es importante mencionarlo para que ustedes también tengan conocimiento. Este programa está enfocado o centralizado para apoyar a todas esas personas económicamente en términos financieros, generar una conciencia en donde todos ustedes puedan tener no solamente conocimiento de las actividades de ahorro, de crédito, de finanzas, sino que también puedan emprender o aplicar todos estos conocimientos aquí adquiridos para todos ustedes. Entonces, la invitación está siempre abierta para todo tipo de público a que puedan conocer de la mano de Positiva Seguros sobre el programa de finanzas personales, se puedan educar, se puedan capacitar y siempre disponibles para que ustedes de la mano de Positiva y de todos los colombianos podamos tener una mayor calidad en términos financieros y educativos. Aprovechar este espacio, la invitación está totalmente abierta, no solamente hoy, sino para los futuros talleres y seminarios que vendrán. Entonces, nada, los invitamos a consultar también la página de Positiva. Allí podrán visualizar los próximos espacios. Y feliz tarde para todos. Vamos a continuar con el espacio. Muchas gracias, doctor Díaz, por estas palabras de apertura. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Diego Fernando Martínez Montoya. Él es Financial Planner, conferencista, capacitador, consultor y entrenador en comportamiento financiero, ingeniero administrador de la Universidad Nacional, especialista en gerencia financiera de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente universitario en el área de finanzas, certificado por el autorregulador del mercado de valores en el 2013 y 2023. Doctor Martínez, muy buenas tardes y bienvenido. Oscar, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que se están conectando a este espacio de educación financiera, como lo mencionaban ahorita, de esas finanzas positivas para mejorar nuestra vida como tal, para poder vivir con mayor bienestar, sintiendo las finanzas como algo que nos pasa bueno en la vida y no como algo traumático que de pronto nos puede afectar. Entonces,
A todos los que se vienen conectando, muchas gracias por estar presente en este plan de educación financiera que tiene Positiva. Aquí como para hacer un refresh, vamos a tener una ruta del conocimiento donde hoy vamos a iniciar con la importancia de la planeación tributaria, que a veces se convierte como en un elemento que tenemos los colombianos para poder hacer una planeación eficiente y poder hacer ahorros que nos lleven a nosotros a tener mayor bienestar. Posteriormente, vamos a tener una segunda sesión donde vamos a hablar sobre el sistema financiero y la protección al consumidor. Acá es muy importante conocer qué tiene el sistema financiero. A veces vivimos aquí en Colombia, pero no conocemos qué trae nuestro sistema y nosotros como consumidores cómo nos podemos proteger. En esa segunda sesión vamos a estar profundizando sobre ese aspecto. Una tercera sesión que es finanzas para pensionados y prepensionados, en esa etapa donde nos debemos preparar para vivir nuestro júbilo, nuestra etapa de hacer otras actividades diferentes a las del trabajo como tal, donde podemos prolongar nuestra vida con mayor júbilo. Una cuarta sesión sobre la importancia de los seguros, que es un ahorro que nosotros podemos considerar que se puede convertir casi en una inversión si se llegara a materializar el siniestro, y que si no, ojalá así sea, pues que nos va a acompañar para proteger tanto nuestra vida como la vida de nuestros seres queridos y el patrimonio que venimos construyendo. Una quinta sesión donde vamos a hablar sobre la importancia de la educación financiera. ¿Cómo me preparo yo? ¿Cómo me educo yo? Desde el conocimiento, ¿cómo me educo yo? Desde la experiencia, ¿cómo me educo yo? Desde la evidencia, para poder tener mejores herramientas que me despierten la conciencia y las capacidades financieras a la hora de tomar decisiones financieras. Y un sexto momento, que son los productos y servicios financieros que ofrece el mercado. Tantas veces decir, si yo tengo un dinero, ¿dónde de pronto lo puedo ahorrar? ¿Dónde lo puedo invertir? Si tengo una necesidad de financiación, ¿dónde puedo tener una mayor gabela a la hora de crédito? Si me voy a proteger, ¿dónde lo puedo hacer donde me sienta muy seguro? Todo eso es lo que se va a ver en esta sexta sesión. Para esta primera, de la importancia de la planeación tributaria, que como les digo, hace parte de ese tipo de ahorro que podemos hacer, que se puede convertir en una buena inversión para nosotros en la vida, tenemos un sondeo, unas preguntas iniciales, donde le voy a dar el paso nuevamente a Oscar para que nos ayude en este sondeo sobre la planeación tributaria. Muchas gracias, doctor. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos se adquirieron a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. La diferencia entre retención en la fuente y declaración de renta es: A, retención anticipo, declaración impuesto. B, retención impuesto, declaración anticipo. C, retención impuesto, declaración impuesto. D, retención anticipo, declaración anticipo. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, retención anticipo, declaración impuesto, 46%. B, retención impuesto, declaración anticipo, 8%. C, retención impuesto, declaración impuesto, 42%. D, retención anticipo, declaración anticipo, 3%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Sabes cuándo te conviertes en responsable de declarar renta? A, cuando me paso al tope por ingresos. B, cuando me paso en los gastos. C, cuando los activos superan los pasivos. D, cuando los ingresos superan los egresos. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, cuando me paso el tope por ingresos, 61%.
B, cuando me paso en los gastos, 3%. C, cuando los activos superan los pasivos, 26%. D, cuando los ingresos superan los egresos, 10%. Continuamos con nuestra última pregunta de nuestro sondeo final. ¿Conoces mecanismos para planear tributariamente para pagar lo justo en la parte fiscal? A, sí, B, no. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. A, sí, 29%, B, no, 71%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el doctor Martínez. Oscar, muchas gracias. Y aquí estuve atento apuntando todos los resultados que iban saliendo en nuestro sondeo. Y bueno, la idea entonces en esta, de aquí hasta las 3 de la tarde, vamos a estar aprendiendo sobre todos estos temas de planeación tributaria que son importantes para mi vida, que a veces las personas solamente consideran cuando ya les llega una sanción, y con esto digo, a veces las personas se pasan los topes y no caen en la cuenta, no hay alguien que les esté informando al respecto, pero ya cuando les llega la invitación para declarar y obviamente con una sanción, pues ahí ya nos empezamos a ocupar de esa parte tributaria. Y esa parte tributaria es algo que debemos contemplar, seamos en este momento sujetos a declarar renta o todavía no, pero que sí sepamos más o menos de qué se trata todo este tema de la planeación tributaria y cómo puede ayudar en mi vida como tal. Entonces, aquí les comparto la frase de la sesión de la tarde de hoy y es: si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. O sea, miren que muchas veces nos dicen una frase, un adagio popular que dice: el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Tiene que ver con esto, el hecho de no conocer algo no implica que seamos exentos de eso. Por eso la importancia de la educación, sobre todo la educación financiera, que muchas veces tiene que ver con nuestro bolsillo, con esas decisiones que vamos tomando todos los días con respecto al manejo del dinero. ¿Qué hacer cuando tenemos el dinero? ¿Qué hacer cuando no tenemos en este momento el dinero? ¿Cuáles son las acciones que nos deben pasar? Y lo mismo pasa en esta parte tributaria. En esta parte tributaria es, bueno, yo en este momento soy sujeto a presentar declaración en la renta o soy sujeto a que me hagan retención en la fuente o todavía no, pero qué importante conocer todo este tema porque sé que me va a ayudar en mi vida financiera, porque si lo sé planear, pues obviamente voy a tener un ahorro que me va a servir para mí, para conseguir esos propósitos de mediano y de largo plazo que voy teniendo yo en la vida. Entonces, recuerden esta frase: si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Entonces, aquí, entrando un poquito en materia, el objetivo general que tenemos en la tarde de hoy es proporcionarles una comprensión integral de las estrategias y técnicas claves para optimizar la situación tributaria de una persona. Aquí generalmente pues lo vamos a llevar al esquema de alguien que gana un salario, cómo puede hacer algún tipo de planeación desde este punto tributario como tal, entendiendo que cada vez más, cada vez que van pasando las reformas tributarias, es más la brecha que se va cerrando en esa planeación, o sea, es menos la planeación que vamos logrando hacer mientras van cambiando como las reformas tributarias. Y aquí en los objetivos específicos tenemos como un objetivo específico conocer los conceptos de retención y declaración que teníamos acá en el sondeo como la pregunta número 1. Tenemos también como objetivo específico tener claras las bases para presentar la declaración de renta, que aquí nos vamos a enfocar mucho en esa pregunta número 2 del sondeo que estábamos realizando.
Como tercer objetivo específico, vamos a proporcionar las claves para presentar la declaración de renta. Y como cuarto y último objetivo específico, entregar los conceptos para una optimización tributaria que tiene que ver con la tercera pregunta, que no se hizo tan específica, solamente si se conocía o no elementos para planear tributariamente nuestra vida. Entonces, en eso vamos a enmarcar nuestra sesión de la tarde de hoy, teniendo en cuenta que tal vez yo estoy conectado acá y me siento como, pero yo no sé casi nada de tributaria, pero a mí nunca me han conversado de este tema, aunque por lo que hicimos en el sondeo veo que hay unos conocimientos previos, teniendo en cuenta que en la primera pregunta sobre el concepto de retención y declaración un 46% respondió la pregunta de manera correcta y que en la segunda pregunta que hicimos en el sondeo, el 61% de las personas contestaron correctamente cuál era la que hacía para pasarse los topes y empezar a declarar. Entonces veo que hay unos conceptos iniciales muy importantes en este aspecto. Entonces, declarar renta, retenciones versus declarar, porque es que hay muchas personas que, por ejemplo, a muchas personas les ocurre que en algún momento les practican alguna retención y no saben de qué se trata, u otras veces que les toca, les dicen que tienen que declarar renta y no saben la diferencia que existe como en estos dos conceptos. Entonces vamos al primer concepto. Y el primer concepto es la retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? Es un mecanismo por medio del cual la nación y los municipios, como sujetos activos, aseguran parte de la obligación tributaria del contribuyente de manera anticipada. Entonces, la retención en la fuente, cuando hablamos de retención en la fuente, estamos hablando de un anticipo de una obligación que muy seguramente yo voy a tener que responder por ella en algún momento. Entonces, me pongo en los zapatos de la persona que que recibe un ingreso por parte de una empresa. Esa persona que recibe un ingreso, tal vez le retienen algún dinero. Y cuando le retienen ese dinero, pues entonces entiende que lo que están haciendo es un anticipo de algo que después va a tener que declarar. Entonces, cuando hablamos de retención en la fuente, estamos haciendo un anticipo. Algunos ejemplos de retención en la fuente está la persona que gana, por ejemplo, por honorarios, que manda la cuenta de cobro a la empresa donde prestó los servicios y la empresa le hace una retención en la fuente y le paga descontándole esa retención en la fuente. Entonces, puede que para la persona que hace ese trabajo por honorario sienta como me pagaron menos, pero realmente la persona lo que hizo fue un anticipo de algo de lo que usted va a declarar después. Entonces, cuando hablamos de retención en la fuente, estamos hablando de un anticipo. Otros ejemplos de retención en la fuente. Es que yo vendí un inmueble y cuando vendí un inmueble resulta que sobre el valor que se escrituró el inmueble, la finca raíz, la propiedad raíz, resulta que me hicieron una retención del 1%. Eso es un anticipo a algo que me toca declarar después. Cuando yo hago la declaración, tengo en cuenta como ese anticipo como tal. Esa es la retención en la fuente. Otro ejemplo de retención en la fuente es cuando tenemos una inversión en un título valor, en un CDT, en una fiducia, en un fondo privado, en un fondo privado de pensión, donde nos dicen, usted retiró lo que invirtió y eso obtuvo un rendimiento y a ese rendimiento le hicieron una retención. Eso es un anticipo de algo que usted va a declarar después. Esa es la retención en la fuente. Ahora, ¿qué es la declaración de renta? La declaración de renta es un documento en el que se reportan ingresos, egresos y patrimonio. Se presenta ante la DIAN y es utilizado para calcular si el contribuyente debe pagar impuesto y cuál es el valor de esas obligaciones. Entonces,
Ya la declaración es ese documento que yo preparo, que muchas veces lo hago yo por mi cuenta, que muchas veces contrato a alguien, algún planeador tributario, algún contador, alguien que me la pueda realizar, donde voy a decir, yo declaro y declaro realmente lo que percibí en ingresos, lo que me puedo descontar y sobre eso la obligación que debo tener. Es importante apuntar acá que en esta declaración de renta, yo ahí sí me puedo descontar la retención. Es decir, yo ya hago mi documento de declaración de renta, lo presento y lo que voy a decir es, mire, la obligación que yo tengo que pagar es esta cantidad. A esa cantidad que yo debo presentar, le resto la retención en la fuente, porque la retención en la fuente fue ese anticipo que yo fui dando sobre esa declaración. Entonces, por eso, las personas que de pronto tienen como más curiosidad o de pronto han visto su declaración de renta, ven que al final aparece como el total a pagar. Y puede que ese total a pagar sea diferente al impuesto que tenía asignado como tal. Entonces, ese total a pagar es porque ese impuesto que tenía asignado le descontó las retenciones que le habían practicado ya, porque él ya había anticipado ese dinero. Entonces, aquí para que nos quede claro sobre ese sondeo, claro, la retención es un anticipo y la declaración es en sí el impuesto. O sea, es lo que yo ya voy a pagar como tal, lo que yo ya voy a pagar por lo que declaré de todos mis ingresos como tal. Entonces, para tener en cuenta, para que ahorita cuando nos vuelvan a preguntar sobre qué es la retención y qué es la declaración, la retención es el anticipo y la declaración como tal es el impuesto que yo debo pagar como tal. Eso en cuanto al tema de la diferenciación de lo que es retención y lo que es la declaración de renta. Y tenemos unas bases para presentar la declaración de renta. Por ejemplo, ¿yo cómo sé que yo voy a ser declarante de renta? Entonces, ¿en qué me puedo basar? Miren, aquí para las personas que de pronto son más estudiosas, pusimos los conceptos, el valor tope y el artículo del estatuto tributario para que usted lo pueda consultar y sepa de dónde proviene como esas bases para presentar la declaración de renta. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿yo cuándo debo declarar renta? Cuando mis ingresos, lo que yo recibo como ingresos, superan las 1.400 VT. Y hablando entonces, porque puede que acá nos digan, bueno, ¿y qué es la VT? La VT es la unidad de valor tributario. Esa unidad de valor tributario es un valor que se da cada año con respecto y que nos sirve para calcular muchas de las cosas tributarias y no solo tributarias, sino otros aspectos, nos sirve como referencia como tal. Entonces, acá llevémonos cuál es el tope y ya enseguida les voy a mostrar ese tope a qué cantidad equivale como tal para el año 2023 y para el año 2024. Entonces, haz que yo me pasé en ingresos brutos de 1.400 VT. ¿Y eso cómo lo puedo constatar yo? Entonces, si soy un asalariado, muy seguramente a mí me van a dar un certificado de ingresos y retenciones para las compañías donde yo laboro. Ahí, muy seguramente en el valor que me pagan, yo voy a poder constatar si ese valor es superior a estas 1.400 VT, que ya les voy a dar el valor en pesos como tal. También puedo declarar renta por patrimonio bruto. Entonces, aquí vamos a diferenciar algo. Tributariamente, el patrimonio bruto se conoce como contablemente se conocen los activos. Entonces, cuando yo hablo de activos, tributariamente estoy hablando del patrimonio bruto. Patrimonio bruto, todo lo que yo tengo. A eso, pues, yo me convierto en declarante de renta si mi patrimonio bruto, es decir, todo lo que yo tengo en propiedades, en vehículos, en ahorros,
cuentas por cobrar que tengo a otras personas o a otras entidades, inclusive inventario como tal, superan las 4.500 VTs. También, ¿cómo me puedo pasar? Si en consumos de tarjeta de crédito o en compras y consumos se demuestra que yo me pasé de las 1.400 VT. Esto generalmente, si bien se asocia mucho a las personas que pueden ser comerciantes, porque las personas que consumen bastante en tarjeta de crédito o en compras y consumo, pues se supone que están haciendo una actividad comercial donde compran y venden como tal y por eso compran tanto. Es igual uno de los topes en los cuales uno puede incurrir. Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras. Pilas que con este es donde la gran mayoría de personas se pasa y no se dan cuenta. Y dice, en consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, 1.400 VTs. ¿Qué ocurre con este escenario como tal? Y aquí voy de pronto como a pintarlo un poquitico. Resulta que tal vez usted en los ingresos brutos recibió menos de 1.400 VT y la recibió en su cuenta. Pero adicional, usted en su cuenta recibió, le prestó la cuenta a su hermano porque iba a recibir algún dinero, le pagaron otras cosas que le debían de años anteriores y de pronto alguien le consignó, le pidió el favor para que le consignara algo en su cuenta, que son cosas que no se deben hacer, pero que igual pueden ocurrir y puede que usted por ingresos no se haya pasado, pero por consignaciones bancarias, cuando suman todos los aportes que tuvo la cuenta durante el año, más las inversiones, más esos depósitos, se puede encontrar que usted sí se pasa esas 1.400 VT. Entonces ahí es donde debemos tener mayor precaución porque nos podemos pasar. Aquí una que de pronto muchos pasamos por alto, pero que también hace parte, de pronto es que yo tengo un buen patrimonio, yo he sido muy juicioso o recibí en años anteriores algún tipo de herencia y entonces también sé que tengo un impuesto al patrimonio si me paso de las 72.000 VT. O, por ejemplo, otra de las cosas, este que voy a hablar acá de ser responsable del IVA, no es tanto que vaya a presentar renta, porque muy seguramente ya la persona venía declarando renta, pero es una pregunta muy común que tienen los comerciantes y es, bueno, ¿y yo cuánto debo vender en el año para seguir siendo no responsable de IVA? ¿O qué pasa si yo vendo más entonces de 3.500 VTs? Ah, que la norma me dice que si tú vendes más de 3.500 VT en el negocio que haces, pues entonces ya te vuelves responsable del IVA o el responsable del hipoconsumo, en caso tal que estemos hablando de los negocios, de los sectores a los cuales les aplica el tema de este impuesto, que a veces no es el impuesto del IVA, el impuesto al valor agregado, sino que es el hipoconsumo, el impuesto a los restaurantes, a la parte turística y algunos otros sectores que tienen este impuesto como tal. Entonces, miren que estas son las bases que tenemos para declarar. Entonces, puede que acá muchas personas estén diciendo, bueno, me queda claro que esto se refiere a una unidad de valor tributario, a unas VTs, pero yo quiero saber topes. Entonces, si de pronto ya los curiosos tomaron foto o apuntaron, ya tienen los artículos del Estatuto Tributario que nos habla de cada uno de estas bases para presentar la declaración de renta. Pero acá vamos a hablar como de los valores. Por ejemplo, para el año 2023, el valor de la VT, de la unidad de valor tributario, fue de 42.402. Y para el 2024, el valor de la VT es de 47.065 pesos. Entonces, acá puede que venga la pregunta, ¿y yo para qué nos muestras el del 2023 y el del 2024? Les muestro los dos porque yo necesito
la VT del 2023 porque ahorita, desde agosto hasta septiembre, que son los vencimientos de presentar la declaración de renta para la persona natural, yo presento las declaraciones sobre lo que ocurrió el año anterior, ¿cierto? No sobre lo que está ocurriendo en el presente año, sino lo que ocurrió en el año anterior. Por eso es importante yo tener claro este valor de lo que fue la VT en el 2023 para saber si yo soy sujeto a presentar la declaración de renta o no. Y en el año 2024 es porque yo, como es el año presente, es el año donde yo puedo hacer planeación tributaria. Es decir, lo que yo haga en este año 2024, yo sé que lo declaro en el 2025. Pero si yo le hago planeación durante el 2024, pues voy a obtener un buen ahorro que me va a servir para cosas futuras, para propósitos que yo tenga y para tener un buen ahorro que me optimice mi parte tributaria como tal. Entonces, miren que acá, ya teniendo este escenario, pues lo que ocurre es que, miren, los ingresos brutos, cuando hablamos de 1.400 VTs, estamos hablando de ingresos en el año 2023 de 59.376.800. Miren que el tope de los ingresos, el de los consumos, el de las compras y el de las consignaciones bancarias es el mismo, 1.400 VTs, 59.376.000. Y como lo decíamos ahorita, entonces revisen, por ejemplo, si en los ingresos que ustedes tienen, ustedes el año anterior ganaron más de los 59 millones de pesos, pero puede que usted el año pasado, por decir algo, haya recibido 50 millones de pesos por parte de la compañía donde trabaja. Entonces usted dice, no me paso, no soy declarante por este aspecto. Pero resulta que su hermano le pidió el favor de hacer una consignación por 10 millones de pesos en su cuenta. Entonces, usted ya no ganó 50 millones de pesos, pero en consignaciones en su cuenta de ahorros tiene 60 millones de pesos por esos 10 millones que su hermano le pidió el favor que le depositaran ahí. ¿Qué le ocurre acá? Que en ese instante usted no se vuelve declarante por los ingresos, pero resulta que sí se convirtió en declarante por las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones que usted recibió. Entonces, miren que ahí es cuando muchas veces las personas dicen, ay, pero yo hice esto, pero era como un favor y resulta que lo que pasa es que me voy a ver implicado en algo que tal vez yo no tenía previsto hacer para este año. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Por ejemplo, en el patrimonio bruto, importante que ustedes revisen esos valores de sus propiedades, de los vehículos, que traten de conversar, por ejemplo, con sus contadores para saber cómo se actualiza, porque muchas veces las personas toman el valor catastral del inmueble, no el comercial, porque saben que el catastral de todas maneras les ayuda para no presentar tanto. Sin embargo, a ese se le debe hacer una actualización fiscal. Entonces, súper importante que lo tengan de pronto por ahí previsto y que empiecen a sumar y que sepan, bueno, es que tenemos una casa y sabemos que esa casa es de 300 millones de pesos, pero la mitad es de mi esposa y la mitad es mía. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, pues por ahora no me paso del tope como tal. O sea, son cosas que uno tiene que estar revisando constantemente para saber si en algún momento yo me convierto en algún sujeto para declarar renta o no. Entonces, por eso es importante uno entender esto. Por ejemplo, hay estas personas que tienen un buen patrimonio, que es que tienen varias propiedades y todo eso. No solamente tienen que declarar renta, sino que tienen que pagar otro impuesto que se llama el impuesto del patrimonio. ¿Cómo? Y esto es de la nueva reforma tributaria. Cuando hablamos de la nueva reforma tributaria, fue la que empezó a aplicar desde el 1 de enero del 2023 y me dicen, mire, si su patrimonio bruto es superior a 3.000
53.664.000, pues usted es sujeto a pagar este impuesto. O aquellas personas que son comerciantes, que de pronto ya declaran renta, pero que quieren saber, yo necesito saber si yo me debo pasar de régimen, si debo ser responsable del IVA ahora o si todavía puedo seguir siendo como no responsable de IVA. Ah, claro, si usted tuvo ventas en el año 2023 por más de 148.442.000 pesos, usted ya se convierte en un sujeto que no solamente debe presentar la declaración de renta, sino que se empieza a convertir en responsable del IVA o del infoconsumo como tal. Y este de 2024 es para que usted también vaya revisando cómo va su esquema, cómo está en este momento, cómo están sus ingresos en este momento, cómo está su patrimonio en este momento, porque tal vez usted el año pasado no tenía una propiedad, pero este año le entregaron la propiedad que tanto quería, entonces puede que usted ni siquiera tribute por la parte de los ingresos, pero resulta que sí va a empezar a tributar porque se pasó en la parte del patrimonio. Cualquiera que usted se pase, hablando, y lo voy a subrayar acá como en otro color, cualquiera sea estas opciones que estoy dibujando acá en el recuadro, cualquiera de estas condiciones que usted se pase, es decir, si usted tiene ingresos brutos mayores a 1.400, un patrimonio bruto mayor a 4.500 o consumos de tarjeta de crédito mayor a 1.400 o compras y consumos mayores a 1.400 o consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras superiores a 1.400, cualquiera que usted sobrepase, inmediatamente usted se convierte en declarante de renta. O sea que todo esto es O sea, no es I. Ah, es que tengo ingresos, pero es que me pasen ingresos, pero no me pasen patrimonio, entonces no soy declarante. No, esto es O. Si te pasaste en ingreso, declarante. Si te pasaste en patrimonio, declarante. Si te pasaste en consumos de tarjeta de crédito o en compras y consumo, declarante. O si te pasaste en las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones, declarante. Para tenerlo muy en cuenta y que no vaya a ocurrir como muchas personas que solamente se ocupan de este tema, como les decía al principio, cuando les llega una invitación de la DIAN para declarar, porque en los registros que ellos tienen saben que usted alguno de estos topes lo superó y que ya tiene que ser responsable de declarar renta y que usted por algún motivo, por desconocimiento o por cualquier otra cosa, simplemente no la presentó. Entonces llega la sanción, llega ahí sí el tema de hacer la declaración, que puede que inclusive usted diga en ese momento, pero yo no sé hacer declaración, entonces voy a contratar a alguien y puede que en ese momento le salga un poco más costosa el pago de esa declaración, porque es que entonces hay que tener en cuenta otras cosas adicionales. Entonces, ahí es donde viene pues como todo este tema que es importante uno conocer para ir previendo, para ir pronosticando si yo no soy sujeto a la declaración de renta, en qué momento me empiezo a convertir y si ya lo soy, pues obviamente tener control sobre absolutamente esta parte. Entonces, aquí con respecto a la segunda pregunta del sondeo que decíamos, ¿cuáles de estas preguntas, si se pasa del ingreso, es la correcta o si se pasa del gasto? Miren que aquí no es si se pasa, no es si se pasa como tal de un gasto, porque un gasto puede ser no en tarjetas de crédito, sino que puede ser en otro elemento como tal que usted ni siquiera lo tenga registrado a su nombre. Entonces, por el gasto no es. Que los activos sean mayores a los pasivos. No, el tema es que el patrimonio bruto sea superior a tanto y que los ingresos sean mayores a los egresos.
pues no me importaría eso. Realmente lo que importa es que el ingreso supere cierto tope. Entonces acá en el sondeo, pues realmente la única que me cubre es cuando supero el tope por los ingresos. Si hubiese otra respuesta donde dijeras que supero el tope por patrimonio o supero el tope por compras de tarjeta de crédito o supero el tope por consignaciones bancarias, pero realmente aquí no lo tenemos así. Entonces, eso como para tener en cuenta en esa segunda pregunta que hacíamos en el sondeo. Ahora, claves para presentar la declaración de renta. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de presentar la declaración de renta? Pues vamos a poner aquí unas 6 claves. Una primera clave es que declarar no necesariamente es pagar. ¿Y a qué nos referimos con esto? Puede que usted se haya pasado alguno de estos topes. Si se pasa alguno de estos topes, usted tiene que presentar la declaración, pero puede que haciendo el ejercicio, usted la declaración le dé para pagar 0 pesos. Entonces, usted presenta la declaración, pero no paga absolutamente nada. Cuidado con esto, porque hay personas que dicen, no, es que a mí me toca pagar 0 pesos, entonces no la tengo, pues no la tengo que declarar, no la tengo que presentar en ninguna parte. Si usted no la declara, es como si no la hubiese presentado. Si usted no la presenta, entonces es como si usted estuviese incumpliendo esto y obviamente después le va a llegar la invitación con la sanción y con la actualización de esto. Entonces, cuando usted de pronto le hagan el ejercicio, usted realiza el ejercicio de presentar su declaración de renta y al final le aparezca que el total a pagar, el impuesto a pagar, sea de 0 pesos, usted inmediatamente lo que va a hacer es que la tiene que presentar, bien sea de una vez en la página de la DIAN, si usted ya cuenta con los mecanismos digitales para hacerlo, o si no, pues imprimiéndola y yendo a un banco para que le pongan el sello de que fue presentada como tal, es importante. Entonces, declarar no necesariamente es pagar, pero cuando hablamos de pagar también es importante apuntar que es pagar a la DIAN, porque puede que yo contrate una aplicación o que yo contrate a un contador, a un tributarista, a un financial planner y le diga, necesito que me hagan la declaración. Pues normalmente ese programa en internet o ese contador o ese experto tributario te va a decir, claro, te vale esto que yo elabore tu declaración de renta. Entonces, miren que ahí a quién le pagamos. Le pagamos al tercero que nos desarrolló la declaración como tal. Entonces, tuve que declarar, no tuve que pagarle a la DIAN, pero de pronto sí le tuve que pagar a la persona que me realizó la declaración. O si yo la hice, pues obviamente no le tengo que pagar absolutamente a nadie. Entonces, declarar no necesariamente es pagar. 2, se presenta sobre los resultados del año anterior. Entonces, acá uno se encuentra mucho como las personas que te dicen, Diego, es que ya me toca declarar renta. ¿Será que podemos hacer algo de planeación del año pasado? No, no podemos hacer absolutamente nada porque ya el año pasado terminó el 31 de diciembre y todas las certificaciones normalmente se presentan en año fiscal, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso. Entonces, cuando yo voy a presentar la renta, siempre son sobre cosas que ocurrieron el año inmediatamente anterior. Tercero, la DIAN tiene un programa donde hace una declaración sugerida. Eso usted lo puede asumir, se lo puede compartir a su persona de confianza, la persona que le hace esa declaración como tal, a su contador, a su financial planner, la persona de confianza, usted le puede compartir eso para ver si la asume, o si usted la está haciendo por su cuenta, saber que la puede tener en cuenta o no. Acá se declaran todos los ingresos. Anteriormente, pues hablo más o menos de unos 20 años hacia atrás, las personas muchas veces tenían la tendencia de no reportar todos los ingresos. No es que ahora no suceda, sino que es más
es más escaso que las personas ahora no declaren todos sus ingresos. Entonces, aquí es importante que se deben declarar todos los ingresos para no tener un inconveniente o una inconsistencia con la DIAN, porque al fin y al cabo en la DIAN reposa toda la información. De hecho, usted, si lo está haciendo por su cuenta, puede ingresar a la página de la DIAN y bajar la información exógena que está a su nombre, y ahí puede verificar todos los ingresos que usted recibió durante el año inmediatamente anterior. Obviamente, pues la invitación es que si usted va a mirar esa información exógena, pues lo haga más o menos desde el mes de mayo, desde el mes de junio, porque antes de esos meses, pues puede que usted no encuentre la información del año pasado como tal. Quinto, que usted puede aplicar a las deducciones permitidas por la ley, y esto es muy importante, y por eso aquí hablamos de planeación y no hablamos de evasión y no hablamos de elusión. Aquí son tres conceptos importantes que es bueno aclarar. Hablamos de un concepto de evasión donde las personas esconden información. Eso es evadir, eso es la evasión de impuestos como tal. Tenemos la elusión, que la elusión es aprovecharse de esa zona gris que tiene la normativa, donde no es muy explícita, entonces se va a esos baches para hacer jugadas no tan éticas desde el punto de vista tributario. La planeación tiene por dentro un concepto, y es: yo aprovecho todo lo que hay escrito en la ley, todo lo que hay dispuesto en la normativa colombiana, y me hago las deducciones que me son permitidas. Esa es la diferencia de la planeación con respecto a la evasión y a la elusión, que la planeación toma realmente todo lo que me permite la ley para poder hacer esa planeación como tal. Y número 6, descuenta la retención aplicada, que fue el ejercicio que hicimos ahorita al principio, donde hablábamos de la retención y la declaración, donde decíamos: a la declaración que le toque presentar a usted, descuéntele todo ese anticipo que le llegó a usted por el tema de retención en la fuente como tal. Entonces, son unas claves para tener en cuenta a la hora de presentar la declaración de renta. Entonces, ahora vamos a este último tema, que tiene que ver también con la tercera pregunta del sondeo, que se refería a si conocíamos elementos, técnicas que nos permitan hacer una optimización tributaria. Entonces, ¿cómo puedo ahorrar desde la planeación tributaria? Haciendo cosas que me beneficien a mí, a mi familia, y que me proporcione un ahorro en el mediano y en el largo plazo, teniendo claro que lo principal es que yo mejore el bienestar de mi familia, más que hacerlo porque voy a hacer una planeación tributaria. Porque ahorita voy a contar pues como algunos casos que se pueden presentar, que obviamente no tienen a veces como una razón de ser. Entonces, es la búsqueda de una estrategia, la optimización tributaria, de planificación fiscal que sea la más eficiente posible. O sea, que yo tenga que pagar realmente lo justo, y que el resto me quede a mí de pronto para algún beneficio mío o algún beneficio familiar o algún ahorro que yo pueda aprovechar en el mediano o en el largo plazo. Logra reducir al mínimo la carga tributaria en aplicación de la libertad comunitaria, y es totalmente legal y legítimo. Que cuando hablamos del tema legal y legítimo nos referimos legal, está en una normativa, está en una ley colombiana, está en algún decreto, y legítima porque las personas lo hacemos, y cuando lo hacemos sabemos que estamos haciendo algo bien. Eso es algo, por eso que lo hacemos desde el punto de vista legal y que es legítimo como tal. Entonces, para hacer esa optimización tributaria, pues partimos de unos ingresos, el ingreso base que yo voy a recibir durante un año como tal. Y a ese ingreso base yo le voy a descontar todos los aportes que a mí me hacen de pensión, de salud
y en algunos casos del Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces aquí, por ejemplo, yo soy empleado y yo pago y me descuentan el 4% en salud, el 4% en pensión, y si gano más de 4 salarios mínimos y hasta 16 salarios mínimos, me descuentan un 1% de Fondo de Solidaridad Pensional. Si gano más de 16 salarios mínimos, ese Fondo de Solidaridad Pensional ya puede ser el 1.2, el 1.4, máximo me pueden descontar en Fondo de Solidaridad Pensional el 2%. Entonces, aquí yo ya tengo una primera base que me va a decir, yo de ese ingreso que yo percibo le voy a descontar lo que me descuentan en salud, en pensión y en Fondo de Solidaridad Pensional. Y a eso lo voy a llamar tributariamente como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. O sea, eso no, yo me lo descuento porque eso no hizo que yo me hiciera más rico ni mucho menos. Entonces, y aquí viene un tema donde hay personas que pueden hacer planeación tributaria si es algo que les llama la atención y que tienen la manera de hacerlo, de pronto renunciando un poco al flujo de caja que tiene en este momento, pero haciendo que esa renuncia del flujo de caja un poco en el presente va a hacer que tal vez tu momento pensional pues vaya a ser mucho más rico. ¿Y cuál es la planeación que pueden hacer acá algunas personas? Que pueden hacer aportes voluntarios a la pensión obligatoria. Cuidado acá con este concepto. Aporte voluntario a la pensión obligatoria. No es pensión voluntaria. Esto es un aporte voluntario a mi pensión obligatoria. Y eso solamente lo puedo hacer si la persona está en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Es decir, en este momento, las que se conocen como el régimen privado de pensiones como tal. Y me puedo descontar hasta un 25% del ingreso sujeto a 2.500 VPs, que ya vimos a cuánto equivalía la VT en el 2023 y en el 2024. Acá solamente pongo el tope en VTs para que ustedes lo tengan muy claro. Ahí me queda una renta líquida. A esa renta líquida yo le puedo sacar unos costos y deducciones. Aquí teniendo en cuenta que la persona es asalariada, porque a veces cuando la persona trabaja por su cuenta, pues puede descontarse los costos que son asociados a la actividad económica que realiza. Pero acá, por ejemplo, si yo soy un asalariado, yo me puedo descontar por dependientes una cantidad, por intereses de vivienda una cantidad, por medicina prepagada una cantidad, por aportes. Esto es un ahorro, aportes bien sea en cuentas AFC o en un seguro privado de pensión o en una pensión voluntaria, me puedo descontar también otro volumen como tal. Entonces, miren que cuando a mí me dicen, ¿yo qué puedo tener en cuenta para tener una optimización tributaria? Primero, revise si usted tiene dependientes como hijos, que son como los más fáciles de poner como dependiente económico, porque a veces es más complejo cuando son los padres o cuando es la pareja como tal. Pero de pronto el más sencillo sí son los hijos. En los intereses de vivienda, si yo estoy pagando un crédito hipotecario, un leasing, entonces yo ya sé que los intereses me los puedo descontar en esta parte. Por ejemplo, medicina prepagada. Hombre, es que yo en este momento pues tengo la posibilidad de pagar un plan de salud diferente a la EPS, pues al programa público de salud que yo tengo. Puedo pagar un plan privado que me garantiza otras cosas. Pues aquí me puedo descontar en la parte tributaria. Pero como decía ahorita en la diapositiva anterior, esto es buscando un beneficio de pronto para mí, para mi familia, no porque lo esté haciendo por planeación tributaria, porque en últimas voy a resultar gastando un dinero por el simple hecho de hacer una planeación tributaria. Entonces acá es teniendo en cuenta como ese beneficio que yo tengo como tal. Y tengo el derecho de descontarme un 25% de rentas exentas, que tiene también un tope. Este tope fue modificado por la última reforma tributaria y bajo
considerablemente. Y acá es importante que todos estos costos y deducciones y rentas exentas solo equivalen al 40, máximo al 40% del ingreso. O sea, yo no me puedo descontar más. Pero resulta que ese 40% del ingreso también tiene una condición y es que tiene un máximo de 1.340 VTs. Entonces, eso hace que las personas que de pronto ganen bastante tengan una limitante a la hora de poderse descontar cosas. Aquí, pues nos dice la norma que yo me puedo descontar hasta 4 dependientes por cada uno 72 VTs, es algo que trae la nueva reforma tributaria, que también me puedo descontar un 1% en compras demostrables que están pues a mi nombre, me puedo descontar el 1% de esas compras y con eso ya me queda la base de la renta líquida como tal. Entonces, ahí ya calculo el impuesto a cargo, le descuento la retención aplicada y me queda el impuesto a cargo neto. Entonces, acá simplemente para verlo en un ejercicio, miren que alguien que gana 5 millones de pesos, esa persona que gana 5 millones de pesos, haciendo toda esta depuración tributaria, muy seguramente le toca pagar 0 pesos, pero tal vez esa persona que gana 15 millones de pesos mensuales y que tiene 14 salarios en el año, contando la prima y contando las cesantías, pues muy seguramente, miren, esto que está en rojo es porque no se puede hacer el descuento completo por los topes y lo que le toca pagar como tal. Aquí finalmente, como para que lo tengan en cuenta, yo como calculo el impuesto a cargo, me puedo ir al artículo 241 del Estatuto Tributario y miren que él me dice, de acuerdo a la base gravable en VTs, cuánto es lo que yo debo pagar. Pero entonces, ¿dónde puedo hacer planeación tributaria? Si yo necesito una vivienda, los intereses. Si yo necesito salud y puedo tener un plan de medicina prepagada, pues ahí. Si tengo dependientes, pues ahí también puedo hacer planeación. O si yo hago un ahorro en pensión voluntaria, en una cuenta AFC o en un seguro privado de pensión como tal. Entonces, miren que son cosas que nos van ayudando como esta optimización tributaria. Y bueno, pues finalmente el tiempo se nos hace muy corto. Aquí pues alguna bibliografía que utilizamos como en este evento, pero muy bueno, Oscar, que volvamos como a ese sondeo para ir dando como finalización a este encuentro, donde pudimos hablar sobre esa planeación tributaria que nos puede ayudar a nosotros a ese ahorro que podemos considerar para el beneficio nuestro y de nuestra familia, por ejemplo, como lo contemplamos en el tema de vivienda, en el tema de la medicina prepagada, o cuando yo estoy considerando un ahorro en el mediano y en el largo plazo, como es los ahorros en cuentas AFC, en el seguro privado de pensión o en el fondo de pensión voluntaria, que entonces ahí pues ya voy a tener unos requisitos importantes a la hora de hacer ese retiro para que tenga una verdadera planeación tributaria. Entonces, Oscar, vamos de pronto como a nuestro tema del sondeo nuevamente. Muchas gracias, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta, la diferencia entre retención en la fuente y declaración de renta es: A, retención anticipo, declaración impuesto; B, retención impuesto, declaración anticipo; C, retención impuesto, declaración impuesto; D, retención anticipo, declaración anticipo. 15 segundos son nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, retención anticipo, declaración impuesto, 62%. B, retención impuesto, declaración anticipo, 11%. C, retención impuesto, declaración impuesto, 17%. D, retención anticipo, declaración anticipo, 10%. Cuéntenos, doctor, cómo nos fue con esta primera pregunta. Aquí estaba revisando, Oscar, aumentamos unos como 16 puntos. Nos fue muy bien, entonces aquí
ya mejoramos del 46 al 62% de respuesta correcta. Retención, anticipo, declaración, impuesto. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta del sondeo final. ¿Sabes cuándo te conviertes en responsable de declarar renta? A, cuando me paso el tope por ingresos. B, cuando me paso en los gastos. C, cuando los activos superan los pasivos. D, cuando los ingresos superan los egresos. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, cuando me paso el tope por ingresos, 83%. B, cuando me paso en los gastos, 4%. C, cuando los activos superan los pasivos, 4%. Y D, cuando los ingresos superan los egresos, 9%. Cuéntenos, doctor, cómo nos fue con esta segunda pregunta. Oscar, acá nos fue muy bien. Acá aumentamos 22 puntos con respecto al sondeo inicial. Inicialmente teníamos un 61% y lo subimos a un 83%. Y aquí, pues, como para dejar claridad, es cuando superamos por ingresos, es que nos volvemos sujetos a declarar. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. ¿Conoces mecanismos para planear tributariamente para pagar lo justo en la parte fiscal? Así, B, no. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, sí, 76%, B, no, 24%. Doctor, cuéntenos cómo nos fue con esta última pregunta. Aquí, Oscar, aquí sí ya la rompimos porque tenemos un aumento del 55%. Pasamos de un 19% a un 76% y hablamos como de todos los elementos que podemos utilizar para nuestra optimización tributaria, Oscar. Doctor, por último, una pregunta que nos hace la señora Sandra Milena Cepeda Ibarra. Dice, ¿qué tan cierto es que si tengo dinero en la cuenta y la retiro y vuelvo y la consigno, este dinero consignado suma tantas veces, lo retire y lo vuelvo a consignar? Perfecto. Miren, lo que pasa es que si yo tengo un dinero consignado, lo retiro, lo vuelvo a consignar. Obviamente, para el banco es simplemente un nuevo aporte. ¿Y qué me va a sumar al final para saber si yo me convierto en declarante o no? Me va a sumar son los aportes que yo tuve en mi cuenta. Entonces, si yo tengo un dinero, lo retiro, lo vuelvo a consignar, lo retiro, lo vuelvo a consignar, lo retiro, pues sí me cuenta, porque es que la DIAN no va a conocer, ay, es que esto por qué vino. Él simplemente va a decir, se pasó del tope, se me convierte en declarante. Esto es diferente si yo ya soy declarante y lo que hago es consignar, retirar, volver a consignar, retirar, volver a consignar, porque obviamente yo esa parte ya se la puedo explicar a mi contador y entonces mi contador va a decir, ah, no, no fue ingreso que tuviste, simplemente fue nuevamente una reconsignación que realizaste como tal. Pero sí me va a contar para volverme declarante de renta o no. Entonces ahí es mucho cuidado pues para la pregunta de Sandra, porque ahí sí me convierto yo en declarante. Doctor Martínez, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos vemos en la próxima sesión. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje, Posipedia, en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas virtuales y presenciales que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com.
Recuerden que el certificado a este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.